Digo, dicen que se vino a, ¿cómo se llama? A desmochar muchos cables y entre esos se voló los de Claro. Ah, Ay, bueno. Bueno, ahí así vamos. Les que ahí comento, vamos. sí, buenos días a todas. Muy Hola, buenos Susi. días. Yo me tuve que salir porque no me reconoce a veces mi micrófono, entonces tengo que volver a entrar. Solamente les quería comentar, a lo mejor ya lo comentaron, que dijo el párroco que esta fiesta se empezó a celebrar hace 10 años por iniciativa de un obispo mexicano. No sabía yo. Yo me lo imaginé que era una fiesta reciente. Me llama la atención cómo la liturgia se ha ido actualizando después de la celebración de la Pascua para irle dando el sentido al tiempo ordinario. En relación el lunes que teníamos el tema de María, Madre de la Iglesia, o sea, Madre Nuestra, muy significativo porque se termina el tiempo pascual, que empieza desde Cuaresma, ¿verdad? Y terminaba con Pentecostés y María, Madre Nuestra. ¿Cómo encontramos el sentido de María, como dijimos en un momento, más por ser la Madre de Dios? Aquí la tenemos como modelo de discípula, como modelo de cristiana, como modelo de seguimiento, como madre y maestra nuestra. Entonces va dando ese sentido. Y la primera parte, digamos, el 1 de enero, después de Adviento y Navidad, ¿verdad? Entre Epifanía, Buenos días, tenemos a María, Madre de Dios. Fíjense cómo va el tiempo litúrgico, cómo es de catequético, si lo entendemos, cómo es de formativo. Porque luego tenemos ahora igual, María otra vez empieza, pero ya como Madre Nuestra, como una realidad cercana a nosotros, humana. Y luego tenemos, Sí, muy bonito. Y luego tenemos entonces a Jesús, entender el sacerdocio de Jesús como algo único y verdadero para toda la eternidad, y cómo ese sacrificio único de él nosotros lo tenemos como un memorial, o sea, como una actualización. Por eso la lectura de Isaías, la lectura de Hebreos y luego la lectura de la Última Cena como el memorial donde nosotros no solo asumimos ese sacerdocio, el sacerdocio ordinario, por decir así, ¿verdad? O el ministerial, porque algunos entienden ordinario como orden y otros ministerial como ministerio. El hecho es que nosotros tenemos ese sacerdocio por el bautismo, pero la comprensión, la liturgia nos va dando esa comprensión de los tiempos y de la formación catequística. No sé si ustedes se han dado cuenta. Y entonces yo me fijé y dije, esta fiesta, tanto igual la de lunes de María, Madre de Nuestra, yo no la había, al menos no había tomado conciencia de que era una fiesta inmediatamente terminada la Pascua. No sé si ustedes sí lo habían percibido en otros años, pero yo fue el primero, fíjense. Igual ahorita y hoy A mí también. me extrañó que no conociera yo esa fiesta, más que es nuestra madre. Por eso te digo que lo que tú acabas de decir ahorita, que son fiestas que han entrado últimamente. Bueno, 10 años son bastantes años, pero acuérdate que tal vez en nuestra liturgia no lleva 10 años, tal vez lleva menos tiempo, pienso yo, porque yo sí, las dos, las de lunes y la de hoy, yo no las tenía presentes, y primero me llamó la atención que el sacerdote salió de blanco el lunes y hoy. Yo dije, ¿pero qué fiesta es hoy? Porque acuérdense, ese signo representa el significado de una festividad. Y yo solo veo al sacerdote y pienso, ¿pero qué fiesta es hoy? Y entonces, cuando oigo ya la oración colecta, ya voy dándole el sentido, y luego las lecturas, que muchas veces, como dice Gildita, las que hemos recibido, que tenemos constantemente, pues al menos las que yo tuve eran del tiempo ordinario, no eran del tiempo, no eran festividad. Y la que vivía aquí en la parroquia
era festividad. Una pregunta, Betsaida. Ayer me decía mi hermana que es tiempo ordinario. Yo le digo, ¿no continúa Pentecostés? No, fíjate, Pentecostés es la fiesta que sella la Pascua. O sea, Pentecostés es una actividad del viviente, o sea, del resucitado siempre. O sea, siempre es Pentecostés. Siempre es la acción del resucitado actuando en la iglesia. De hecho, la iglesia pues se inaugura con Pentecostés y tiene que ser Pentecostés siempre, porque si no lo es, como la misión, como la evangelización, porque nosotros solo somos instrumentos. Entonces la acción del Espíritu tiene que estar en gran trabajo en todo el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero por eso es que continúa, pero continúa en el tiempo ordinario. Es Que que ya no es tan ordinario con todas estas celebraciones extras. bueno, es que estas celebraciones son celebraciones especiales, es lo que les estaba diciendo hace un momento. Como la liturgia, después que se termina la Pascua, digamos, con Pentecostés, va desarrollando un Pentecostés que se va dando en todo el tiempo ordinario y pone en primer momento a María, Madre Nuestra. Luego se va desarrollando cada jueves, porque fíjate que hoy se leyó porque es jueves y era lo que les decía hace 8 días. Antes, estas festividades eran entre semana. Posiblemente tal vez ahí, no sé, me perdí un poco, pero el hecho es que hoy jueves del sumo sacerdote, fíjate, venía Pentecostés, ¿verdad? Hoy Jesús sumo sacerdote, el otro jueves la Santísima Trinidad, y o en algunos casos, no sé si antes de pero yo creo que sí, que el otro jueves, o no sé si ya es 19, no creo, porque 19 es Corpus Christi, que es otro jueves. Oye, Betsaida, ¿viste el correíto que te mandé ayer? Sí, lo vi, fíjate. ¿Lo vas a comentar en la clase? Porque me parece sumamente interesante. Este domingo creo que es Santísima Trinidad. Entonces, sí. Este domingo es Santísima Trinidad y el domingo 19 es Corpus Christi. Sí. ¿Vas a poder comentar este hecho? Porque me parece muy importante. Pues mira, quisiera que tú nos pusieras en contexto primero en eso. Yo lo leí y sí, no tengo yo mucha información en relación, pero quisiera que lo pusieras en contexto. No sé si las demás lo leyeron. No, solamente te lo mandé a ti porque... solo me lo mandaste a mí. Sí, solamente te lo mandé a ti porque me parece tan polémico. Sí, a mí también me pareció así. Entonces voy a comentar el contexto de lo que... Pero digan de qué se trata. Ahorita es que les voy a poner, es que pensé que lo había mandado a todos lados. Hay un soneto a la Inmaculada Concepción de María que compartió Susi, que me lo compartió. Y entonces ese soneto tiene un contexto diferente, digamos, porque dice que lo escribió pues alguien que estaba poseído, ¿verdad? Y un niño de 13 años. Sí, y él lo escribe, pero lo escribe porque resulta que fue como un mandato del demonio, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues la inquietud está. Entonces, este soneto, que es muy bonito, muy hermoso, es algo de que es de Dios o no. Yo recordé cuando estaba viendo esto en Números, que tenemos aquel relato de donde los Baales quieren maldecir a Israel. Y en lugar de maldecir a Israel sale una serie de bendiciones. ¿Se acuerdan ustedes de eso? No. Que está en Números, ¿no se acuerdan? Entonces, yo entiendo desde la perspectiva bíblica, no desde una opinión personal, pero me voy a ver si consigo aquí números y para verles. Que se les manda a maldecir y que ellos en lugar de maldecir, pues
bendicen, sale de la boca de ellos bendiciones a Yahvé. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si me sale, es que me entran otras. Entonces, la pregunta aquí de Susi es de que si ese soneto que es tan hermoso y que es mariano, y como trae ese contexto de que es a través de un exorcismo y este niño que está poseído lo dice y lo escribe, pues entonces, ¿cuál es la postura que debemos tomar nosotros? ¿Qué dirían ustedes? Pero ahorita estoy buscando la cita, pero mientras la cita, si ustedes hacen comentarios. Primero tú, Susi, ¿qué comentas? Bueno, es que mira, cuando me lo mandó mi hermana, me dijo, es el demonio, es el que compuso el soneto. Y yo le contesté, no puede ser posible. El demonio aborrece a la Santísima Virgen. Solamente oye su nombre y huye. Entonces me dice, pues averigüemos. Entonces me dijo, yo voy a preguntar en mi cenáculo. Le digo, yo voy a preguntar a mi teóloga. Entonces acabo de mandar en un correo pequeño, si lo quieren ver en el chat, si puede ser el demonio el que está construyendo, recitando el soneto. No lo puedo creer. Bueno, no creo que el demonio pueda hacer eso cuando se trata de la Virgen. Aunque haya sido mandato de Dios, no creo que sea mandato de Dios. ¿Qué opinan ustedes? Pero si hubo exorcismo, como dicen, que lo trataron de desposeer, tal vez luego ya se quedó alabando. Yo estoy buscando aquí en números porque es la de los Baales. Ahorita creo que es Baal. Bueno, el tema es que el papel de Satanás, ya saben ustedes que es separarnos, alejarnos de Dios, pues prácticamente ese es su objetivo. En toda la historia es separarnos cada vez más, ¿verdad? Sus estrategias humanas, las que nos llegan a nosotros, pues es justamente para que caigamos, son tentaciones para caer en ellas y obviamente luego estar alienados. Alienados significa que somos nosotros mismos los que nos alejamos de esa relación, de esa amistad. Fray Nelson dice que el tema de las posesiones es un tema muy delicado porque realmente no es la mejor estrategia de Satanás, porque en esa estrategia pues pone a orar a todo el mundo, ¿verdad? Y al poner a orar a todo el mundo, pues entonces no es exactamente lo que él quiere. Él no quiere que todo el mundo esté orando. Él quiere que todo el mundo se aleje. Gracias. Entonces dice Fray Nelson que la posesión, por eso la iglesia pues tiene tanto cuidado con esos temas, ¿verdad? Porque el principio fundamental desde Génesis, ¿de qué se trata? Pues se trata de alejarse, de separar a estas criaturas de Dios, ¿verdad? Y caer en la tentación significa eso, pues caer en actos que inmediatamente nos alienan, a nosotros nos alejan, nos ponen fuera digamos, de relación con Dios. Ese es el objetivo primordial. Ahora, en relación a María, viéndolo desde el texto bíblico, pues desde Génesis vemos que el sí de María es como el canal, la realización de nuestro misterio de la salvación. O sea, ¿qué es eso entonces? Pues es todos los méritos de Jesucristo que restablecen esa amistad, esa relación con Dios. Por eso Jesús es el puente, es la puerta, es el camino, es la verdad de la vida. ¿Por qué? Porque restablece esa relación que por nosotros mismos hemos caído. Entonces María entra aquí como un personaje vital para la historia de la salvación, porque el sí que ella da es un sí que permite la encarnación, o sea, que Jesús sea hombre, que sea un ser humano, y José pues que le dé
la identidad de la cultura, o sea, el judaísmo, su cultura, la raza. Entonces, tenemos este sentido. Entonces, en el hecho de María, pues podría ser de que nosotros no vemos en ningún tema de la escritura que María sea tentada. Vemos que Jesús sí es tentado porque el tema es Jesús, ¿verdad? Y vemos que por méritos de Jesús, por María ser la primera redimida, pues ella, como me decía Fray, el martes estaba hablando yo con Fray Alfonso, que es un canonista, es dominico y es canonista, y cómo hay una serie de interpretaciones equivocadas de nuestra doctrina. Una de estas es el tema mariano, de que las personas, pues, con María nuestra madre, María, pues, nosotros tenemos gran veneración con ella, le damos un lugar privilegiado en la historia y eso está bien, pero no debemos perder el sentido de que María es humana, 100% humana. Y Fray Alfonso me dijo esto, mira, me dijo, y te voy a decir algo que de pronto te va a escandalizar, pero no debes, me dijo. Si pecó o no pecó María, si tuvo tentaciones o no tuvo tentaciones, mira, eso no es el tema bíblico. El tema bíblico es que por su hijo, ella es la primera redimida, por su hijo, ella es asunta al cielo, por su hijo, ella es inmaculada concepción por su hijo. Entonces me dice, eso no hay que perderlo dentro de la doctrina, los méritos de Cristo que se realizan en ella como primicia. Jamás, dice, jamás un teólogo de verdad que haya estudiado la teología y la entienda, te va a decir que María es corredentora. Eso no puede ser. Entonces, en este caso, en la escritura aparecen momentos en el que Satanás, pues, quiere a través de los Baales, a través de los distintos instrumentos, quiere maldecir a Israel, quiere que a Israel le vaya mal, pues, y en lugar de eso, lo que surgen son bendiciones y alabanzas para Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente pues Dios está con ellos, Dios los ha escogido como pueblo y otra vez, no por méritos, ¿verdad? Aquí tenemos, es esto, mire, me parece que es esto. Dijo, Dios vino a ver a Balaán y le preguntó, ¿quiénes son esos que están contigo? Contestó Balaán. Me los ha enviado Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, con este mensaje. Un pueblo ha salido de Egipto que cubre la superficie de la tierra. Ven pronto a maldecirlos, a ver si logro pelear con ellos y expulsarlos. Dios dijo a Balaam, no irás con ellos ni maldecirás a ese pueblo que es bendito. Balaam se levantó a la mañana siguiente y dijo a los ministros de Balac, vuelvan a su tierra, porque el Señor no me deja ir con ustedes. Los jefes de Moab se levantaron y llegaron a casa de Balac. Le dijeron, Balaam se ha negado a venir con nosotros, pero Balac despachó otros jefes más numerosos e importantes que los anteriores, los cuales llegaron a donde estaba Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, no rehuses venir a verme, porque te haré muy rico y haré todo lo que me digas. Ven por favor a maldecir a este pueblo. Balaam respondió a los ministros de Balac, aunque me dieras un palacio lleno de oro y plata, yo no podría quebrantar el mandato del Señor mi Dios, ni poco ni mucho. Por tanto, quédense aquí esta noche hasta que sepa lo que me dice el Señor esta vez. Bueno, y ahí sigue la historia. Después Dios vino a la noche a donde estaba Balac y le dijo, ya que esos hombres han venido a llamarte, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te digo. Balaam se levantó de mañana, aparejó la borrica y se fue con los jefes de Moab. Al verlo ir, se encendió la ira de Dios y el ángel del Señor se plantó en el camino haciéndoles frente.
Él iba montado en la borrica, acompañado de 2 criados. La borrica, al ver al ángel del Señor plantado en el camino, con la espada desenvainada en la mano, se desvió del camino, tiró por el campo, pero Balaam la castigó para volverla al camino. El ángel del Señor se colocó en un paso estrecho, entre viñas, con 2 cercas a ambos lados. La borrica, al ver al ángel del Señor, se arrimó a la cerca y apretó la pierna de Balaam contra la tapia. Él la volvió a golpear. El ángel Es del la explicación que me pidió Marcela. El ángel del Señor se adelantó y se colocó en un paso angosto que no permitía desviarse ni a derecha ni a izquierda. Al ver la borrica, al ángel del Señor se tumbó debajo de Balaam. Él, enfurecido, se puso a golpearla. El Señor abrió la boca a la borrica. Esta dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me apalees por 3ª vez? Contestó Balaam: que te burlas de mí. Si tuviera a manos un puñal, ahora mismo te mataría. Dijo la borrica: ¿no soy yo tu borrica en la que montas desde hace tiempo? ¿Me solía portar así contigo? Contestó él: no. Entonces el Señor abrió los ojos a Balaam, y éste vio al ángel del Señor plantado en el camino con la espada desvainada en la mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le dijo: ¿por qué golpeas a tu burra por 3ª vez? Yo he salido al frente porque sigues un mal camino. La borrica me vio y se apartó de mí 3 veces. Si no te hubiera apartado, ya te habría matado yo a ti, dejándola viva a ella. Balaam respondió al ángel del Señor: ¿qué pecado? Bueno, el ángel del Señor respondió a Balaam: vete con esos hombres, pero dirás únicamente lo que yo te diga. Y entonces Balaam pues fue y llevaba la orden de maldecir, ¿verdad? Pero luego Balaam, de su boca salen solo bendiciones para Israel, y ahí van presentados como oráculos, ¿verdad? Que va desarrollando. Esto está en el versículo 20, 21, 22, 23, y cómo Dios actúa, o sea, cuando realmente, ¿por qué es toda esta explicación? Porque yo creo que ya a estas alturas de nuestro estudio, cuando nosotros tenemos temas doctrinales, a lo que debemos de buscar es a la Sagrada Escritura, porque ahí es donde Dios se revela y manifiesta cómo actúa Él en la historia. Entonces aquí vemos un instrumento malo, por decir así, que quiere destruir, por decir así, que quiere destruir al pueblo que Dios ha elegido. Y entonces, acuérdense ustedes que María es la nueva Israel. O sea, posiblemente, pues ese va a ser un trabajo de siempre, de querer destruir a este pueblo. Vemos a María, madre de este pueblo, madre del pueblo de Dios, de la nueva humanidad. Entonces, siempre querrá, ese será el objetivo de Satanás. Pero, pues lo que vemos aquí en la Escritura es que Dios se vale de todo tipo de situaciones y de circunstancias para llevar a cabo su obra de salvación, su proyecto de salvación a la humanidad. Entonces, conclusión, ¿esto lo escribió o no lo escribió Satanás? Pues si construye y acerca y bendice, su intención pudo haber sido la peor, pero según dice el texto bíblico, Dios se vale de todas estas circunstancias humanas y demás para llevar su historia de la salvación. Hoy, por ejemplo, el sacerdote en la homilía hacía la referencia de cuáles eran en síntesis no digamos las bendiciones, sino que lo que nos enseña el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio pues eterno de Jesucristo. Y dice, en primer lugar, todas nuestras acciones son ofrendas, toda nuestra vida es ofrenda. Y yo recordé la oración de Ignacio de Loyola, que dice en el ofertorio:
todo es tuyo, tú me lo diste y a ti lo devuelvo. Entonces tu gracia y tu amor, sé que la tengo y con eso me basta. Bueno, entonces digamos que el sacerdocio va a ser eso, el sacerdocio incluso nuestro, ¿verdad? El del por bautismo. Todo es ofrenda. Luego llega la otra parte, la segunda. Esa ofrenda nos permite alabar a Dios en las circunstancias aún difíciles. Pues se va a hablar muchas veces de sacrificio de alabanza. No es sacrificio en cuanto de que sea muy penoso y doloroso, sino en cuanto que estamos uniéndonos la primera parte, ofreciendo la alabanza en un momento en que posiblemente no entendemos las circunstancias. Y la tercera, ¿cuál era la tercera? Entonces era todo ofrecimiento, alabanza. Ay, hace un momentito la tenía y se me acaba de ir. ¿Cuál era la tercera? No recuerdo. Cuando me recuerde un poquito más tarde, se los comento porque si me quedo pensando se me va la hora. El hecho es que eran tres elementos importantes del sacerdocio de Jesús. Y me falta el tercero, pero ahorita no me recuerdo. Al final, eso es lo que yo pensé, Susi, cuando tú hacías esa pregunta. Yo no puedo decir si es así o no, pero tengo que recurrir a la Escritura. Y en la Escritura Dios se revela que utiliza incluso a Satanás para desarrollar el bien. Así es que, yo nunca había oído que eso era así, tenía esa historia, pero así es como yo te daría esa respuesta desde la Escritura. No sé qué te parece o no sé las demás. No entiendo muy bien, Betsaida. Te digo que yo le contesté a mi hermana, no sé si salga de la Escritura. Satanás, la Virgen le pisó la cabeza a Satanás, ¿sí o no? No, es un descendiente. La promesa es, un descendiente de tu linaje pisoteará la cabeza, te pisoteará la cabeza. O sea, es su hijo el que la pisotea. Bueno, ahí tengo mala interpretación. Y la otra es que el demonio no puede llevarse con la Virgen, no la soporta. Sí, pero el demonio no es más que Dios. Y Dios puede hacer con él lo que quiera. O sea, ¿a qué te refieres? A que él podrá querer todo tipo de desvío. De hecho, acuérdate cuando Pedro le dice a Jesús que no lleve su misión por el camino del sufrimiento, su mesianismo, porque no, que no sea así, y que le dice, apártate, Satanás. O sea, Dios puede apartar y hacer que de las cosas terribles que esté deseando él de alejarnos, pues Dios recorre por otro lado. Porque hay una cosa que es cierta, el único ser supremo, absoluto, es Dios. Satanás no está a la par de Dios. No, por supuesto que no. Entonces puede servir incluso de un instrumento de parte de Dios, y así lo decide él. Entonces yo no sé si esta oración es o no, nunca lo había oído anteriormente, pero partiendo de esa realidad bíblica de la Escritura, pues yo te diría que si esa oración realmente alaba, bendice a María por su sí, hay que ver si no tiene herejías, ¿verdad? Pero si bendice a María por su sí, la exalta por su humildad, como el Magnificat. El Magnificat es una exaltación a Dios por todo lo que ha hecho en María. María hace eso, pues exalta a Dios, alaba a Dios por todo lo que Él ha hecho en ella. Ahora, decía el lunes el sacerdote, decía, claro que María tiene un mérito personal, y ese mérito personal es su sí. O sea, haber permitido que esa gracia, que esa multiforma de la gracia, entrara en ella. Ese es su mérito personal. Y a partir de esos méritos, pues entra de ese mérito toda la gracia, la llena de gracia. Pero entonces, pues partiendo de lo que dice la Escritura y desde eso, pues si es una verdadera alabanza al poder de Dios, a la grandeza de Dios,
Porque acuérdate que el que se alaba es a Dios, no es a María. Pues María es como dijimos, la primera salvada, la primera redimida, la primera discípula, el primer modelo, la primera que siguió a Jesús hasta la cruz. Pues tenemos todo eso, ¿verdad? Es la primera, la primicia. Entonces, humana, ¿verdad? Entonces, la primera asunta al cielo, porque no fue ella, fue su hijo que la lleva. Entonces, toda esa realidad mariana es por méritos de Cristo. Entonces, si esta alabanza es hacia Dios por todos los méritos que hace en María como Madre nuestra, pues no tiene ningún problema. Fíjate. Digo yo, ¿verdad? Pero no sé, tendríamos que hablar. De repente déjame que lo averigüe con un sacerdote, porque cuando me lo mandaste ya no tuve a un sacerdote cerca, pero mañana voy a estar con algunos en una reunión y puedo hacer esa pregunta ya directamente del clero. Te lo voy a agradecer mucho porque sí, en la clase de ella, en su cenáculo, le dijeron que era el demonio el que estaba hablando. Yo fue donde no estuve de acuerdo, ¿ok? Muy bien. Ahí te lo voy a agradecer. Gracias, Soraya. Bueno, Betsaida. a la orden, no hay problema. Bueno, pues entonces veamos esta sesión 13, ¿verdad? La pastoral de servicio. Parte, sino por no decir parte, sino nuestra identidad católica, nuestra identidad cristiana, evangélica, pues tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el servicio. Y aquí vuelve a entrar María inmediatamente como modelo, ¿verdad? Después del anuncio, pues marchó. Ahí está el tema del servicio. Marcha, o sea, no tiene ningún cepo que la ate o que la esclavice para llevar la salvación, la ayuda, la luz, la presencia de Cristo, porque Cristo está en su vientre, ¿verdad? Entonces lo lleva a su prima y esta lo reconoce. Entonces, desde ahí, claramente, desde la anunciación, empieza que nuestra identidad cristiana es el servicio. Entonces, tenemos estos temas, la naturaleza del servicio, cómo la iglesia desarrolla esos servicios, básicamente el servicio a los más necesitados, y Cáritas, ¿verdad? Que tenemos en Guatemala a Cáritas y cómo es que trabaja, ¿verdad? Entonces, por eso la naturaleza del servicio, pues surge, podemos decir que está basado desde Cristo, esa naturaleza. Pues Él define la tarea, ¿verdad? He venido a servir y no a ser servido. Entonces, es una especie de asunción del humano, ¿verdad? A una radical solidaridad con el hombre, ¿verdad? Ese es básicamente la naturaleza del servicio. No de nuestras capacidades humanas, porque ya saben ustedes que nos cansamos, ¿verdad? Nos agotamos, ya di bastante, ya hice bastante, ya hasta aquí, ya ayudé. Humanamente ponemos límites. Sin embargo, el servicio aquí está ilimitado, porque por eso tenemos la fuerza del Espíritu, que es el que va desarrollando toda esa misión. Eso lo vimos en la Pascua, en Hechos de los Apóstoles, cómo cada apóstol se desgasta, ¿verdad? Hasta llegar al final de su vida sirviendo en las distintas necesidades. Entonces, ahí está fundamentada la naturaleza del servicio. No es porque yo sea buena, no es porque tenga buenos sentimientos, buen corazón, no. La naturaleza es porque desde la experiencia que tengo personal con Cristo, asumo un compromiso como respuesta, o sea, mi fe es una respuesta en acción, ¿verdad? A continuar haciendo lo que Él hace. Por eso es que el servicio es un imperativo en el cristianismo, ¿verdad? No es algo opcional, sino que forma parte del discipulado
y por eso es un imperativo, ya que así está el fundamento. He venido a servir y no a ser servido. Entonces, es el imperativo por el cual la iglesia existe, que es servir, ¿verdad? A causa del evangelio. Se hace servidora de aquellos para los que el evangelio no ha sido dado o ha sido malinterpretado. Nunca es para mutilar la cultura que tiene cada lugar, sino es para enriquecerla, ¿verdad? No podemos hablar de iglesias si no hablamos de servicio, ¿verdad? Porque básicamente la iglesia es una realidad relativa que solo se entiende desde las realidades a las que sirve. O sea, no podemos entender que existan las comunidades solamente como para llenarse, como tener muchas ganas de aprender, de saber, pero luego se queda ahí todo el conocimiento, toda la ciencia, se queda guardado en el intelecto. Entonces dice, no se puede llevar esa realidad tan relativa, ¿verdad? Sino que solo podemos entender a las comunidades en la medida que éstas sirven. ¿Y a quién sirven? Pues sirven a Cristo, sirven al reino y sirven al mundo, ¿verdad? A Cristo ya dijimos en otras sesiones, somos como extensión. Al reino porque eso construimos, eso es lo que el Señor vino a anunciar, lo que quiere que se realice, una realidad fraterna. Se supone que eso es lo que estamos construyendo en el mundo, ¿verdad? Por eso es que en el Evangelio encontramos que sal, luz, levadura, todos esos elementos de sal, luz, levadura, desen cuenta ustedes que al cumplir su cometido desaparecen. Ustedes pueden sentir el sazón de un alimento porque tiene sal, se pueden dar cuenta. Y pueden darse cuenta cuando no lo tiene, que esa comida pues no sabía nada, no es rica, pero no ven la sal. Igual pasa con la levadura. Ustedes pueden darse cuenta que la masa se fermentó porque se agrandó, pero no pueden ver la levadura. Igual pasan con la luz. La luz está en una candela, en una vela, pero esta se consume. Entonces, ya no hay luz. Entonces, vemos que cuando el Evangelio nos pone estos elementos es porque justamente el servicio, o sea, los instrumentos, la comunidad que es la que desarrolla este servicio, pues no está haciendo un protagonismo, ¿verdad? Sino que simplemente está llevando a cabo este imperativo y luego desaparece, o sea, lo trabaja y desaparece. Esto se ha desarrollado mucho más desde el Vaticano II. La iglesia se autoentiende como servidora de los hombres. ¿Para qué los sirve? Para llevarlos a Cristo, ¿verdad? Para instaurar ese reino y para transformar ese mundo. O sea, lo mismo que hace la sal, lo mismo que hace la luz, lo mismo que hace la levadura, hace el servicio, ¿verdad? De alguna manera. Y Vaticano II hace mucho énfasis en eso, ya que el servicio tiene una dimensión eclesial, porque brota del mismo Cristo. Vemos en eventos como el paralítico que es descolgado desde el tejado y sanado por Jesús, la muestra de servicio de los hombres, ¿verdad? Se unen para ayudar a alguien, para salvar a alguien, para sanar la parálisis. Pero vemos cómo Jesús, este servicio, pues lo integra, no solamente lo cura, sino primero le perdona sus pecados, ¿verdad? Y luego hay una relación, porque nosotros no solamente somos espíritu, entonces no se trata solo de hablar de cosas espirituales, abstractas, somos una realidad pues compleja de espíritu, de intelecto y de cuerpo, de biología.
Entonces, el cuerpo es sanado, pero también el espíritu, y con él también se sana la mente. Entonces, aquí la iglesia tiene que tener signo de servicio, ¿verdad? Ser servidora. Y si la iglesia o las comunidades no dan ese signo, que son los sacramentos, son signos, son símbolos, pierde su eficacia, pierde su sentido simbológico, o sea, de sacramento. Solo así podemos entender una evangelización con un sentido amplio. Todos los servicios que evangelizan son válidos. Y los que no evangelizan, pues no lo son. O sea, algo que se da, pero que no se da desde mi suficiencia, desde mis capacidades, sino desde el mensaje, desde Cristo, pues uno como canal, pues todo eso sirve de evangelización, ¿verdad? No sé si tienen dudas, preguntas hasta aquí. Eso es la naturaleza del servicio. No hay No, ninguna. yo creo que esta No. parte está muy clara. Sí, también para mí. Gracias. Entonces, vemos que su estructura sacramental, hay una estructura, ¿verdad? Y básicamente las comunidades de la iglesia existen, las comunidades pues, son la iglesia, ¿verdad? Entonces existen como estructura sacramental para ser signo de salvación. Esa es su primer finalidad. La salvación no mía, sino de los demás. O sea, somos instrumentos, ¿verdad? Para trascender, para llevar esa realidad terrena, lo que estamos viviendo, las circunstancias, irlas trascendiendo y llevarlas escatológicamente, ¿verdad? O sea, hasta el final de los tiempos. Luego, básicamente tendría que ser estas comunidades una acción de la globalidad de la iglesia. O sea, toda la iglesia en conjunto. Fíjense que primero se ha globalizado el mundo que globalizarse la iglesia, ¿verdad? Primero se ha globalizado y pareciera como que después de la pandemia todo intenta globalizarse más, ¿verdad? Y mientras nosotros andamos todas las comunidades dispersas con distintas interpretaciones y dando distintos signos, ¿verdad? Y luego aquí tenemos que debemos partir de una antropología unitaria en que el hombre en su totalidad persona es objeto y dirección de la acción de la iglesia, porque el ser humano es lo que dijimos anteriormente, está integrado por varios elementos. Entonces no solo se trata de darle frijol, maíz, arroz, porque más adelante vamos a ver cómo se ha entendido el tema de la pobreza. Ha tenido distintas comprensiones a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero básicamente el ser humano lo que necesita en su integridad es pues justamente ser tomado desde la dignidad de hijo de Dios. Ese es el sentido de la solidaridad, ¿verdad? Porque somos hermanos, porque somos hijos. Y entonces aquí es donde nosotros sacramentalmente, de modo interno y lo anímico, sea representado por el externo, por lo externo y lo corporal. Así que nosotros a través de las cosas que podemos desde afuera, desde lo externo, desde lo corporal, nosotros de lo que podemos contribuir, esto no solo se quede en que se dio una libra de maíz o de arroz, sino que la forma también que se dio, cómo se dio, el gesto, las palabras, algo que acompañe lo que se está dando, porque realmente es este ser integral que tiene que ser salvado desde todas sus realidades que existen. Entonces, aquí van mucho, ¿verdad? Y luego, aparte de ser una acción antropológica,
partir de la antropología, también tiene que ser una acción histórica, porque todas las realidades humanas pues parten de la historia. Y esa historia que va evolucionando, ¿verdad? Que no es estática. Eso en relación a la naturaleza del servicio. Esta es la segunda, que son los servicios eclesiales desde adentro, ¿verdad? Cómo la iglesia presta esos servicios desde adentro, desde el interior de sus comunidades, cómo está presente. Pues está presente en la estructuración de las comunidades. O sea que todas tratan de estructurarse para esto, para la misión, para el servicio, para darse, para gastarse, ¿verdad? Luego, la estructuración en las áreas pastorales, ¿verdad? Quiere decir que la pastoral se va a organizar para servir a las distintas edades, a las distintas circunstancias, a las distintas necesidades que se van viendo en el... Por eso es que se hace por territorios, o sea, por diócesis, ¿verdad? Para que el servicio esté, pues, cercano a nosotros, que nosotros nos demos cuenta qué está pasando. Y claramente, como el sacerdote no puede estar, pues no tiene ojos, ahí también va la limitación por todos lados, para eso está, pues, la comunidad, que llega y comenta, mira, tenemos tal problema aquí. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso mío, que yo me manejo mucho a pie o en bicicleta, pues yo siempre voy viendo las situaciones que pasan y yo recuerdo que hace muchos años, cuando vivía ya en la parte de Misco, un día pues yo, no sé si pues, se acuerdan, pero yo iba a las clases, iba en bus, y muchas veces alguna de ustedes me daba un jalón para distintos lados. Analú me dio muchas veces jalones, ¿te acuerdas, Analú? Entonces, el hecho de estar en los... Sí, de cabello también te di, así de orejas. Jalón de cabello y de oreja. Bueno, pero el hecho de estar así en situaciones pues cercanas a las realidades del pueblo, me daba cuenta de muchas cosas. Y un día esperando el bus que venía de la colonia, o sea, venía la Roosevelt para algún lado que iba yo, vi a un joven que salía de una parte de ahí, del sector donde yo vivía, que se le dificultaba tanto para subirse a una camioneta porque venía en una silla de ruedas. Y entonces la subida fue así, que yo estaba ya dentro en el bus, pero yo sentí tanto dolor de la dificultad para subirse. Y bueno, ahí algunas personas se levantaron, creo que yo también, para ayudarlo y todo eso. Bueno, al fin subió. Yo pues aproveché y le platico y le digo yo, ¿y a dónde va? Entonces me dice, es que fíjese, me dijo que aparte de todos los problemas, tengo una sonda, me dice, constantemente se me tapa y tengo problemas muy grandes porque me infecto y me pongo grave y los riñones, bueno, entonces voy al IX. Pero mire, le digo yo, ¿y el IX no le da a usted un servicio de ambulancia cada vez que usted tiene que? No, es que es mucho, a veces es 2 veces por semana. No, no me da ese servicio. Y además me dice, mire la silla de ruedas, ya mi carro me dijo, no me dijo la silla de ruedas, mire mi carro cómo va de destartalado y que no sé qué. Y bueno, y entonces yo recuerdo que al día siguiente que fui a misa, yo le conté al padre y le dije, padre, le dije, fíjese que aquí cerca hay un muchacho, yo he visto que usted tiene ahí una silla de ruedas que me imagino que se la dio Cáritas o no sé, para compartirla, pues ahí hay necesidad. Mire, me dice, qué bien, yo como no conozco esa realidad, pues me alegro que me lo diga, claro que sí, ahí está la silla de ruedas. Y entonces, pues yo le dije, ¿cómo quiere que venga él aquí o se le lleva? Entonces yo creo que llegó a la parroquia y ahí ya, pues no es parroquia, era la rectoría, y ahí ya sirvió. Luego él dijo que necesitaba trabajar, porque él estaba allí en un lugar donde su mamá había trabajado como doméstica y se había muerto,
y por caridad le daban un cuarto, pero él necesitaba ver cómo generaba dinero, ¿verdad? Y entonces en la universidad dando yo Jesús de Nazaret, pues se me ocurrió una vez ponerlo como práctica, o sea, como nota de examen, cómo le conseguían trabajo, cómo le conseguían una computadora, cómo le conseguían. Y entonces, para no cansarle, el joven ya está trabajando, ya tiene sus ingresos y ya se salió de esa casa y ya pagas. Es una actividad que viene desde la parroquia, viene desde la comunidad, viene desde el servicio, pero hay que comunicarlo. Entonces, básicamente la pastoral tiene que ir viendo como cómo se va esparciendo. No sé cómo lo comprenden ustedes, si el ejemplo les parece, cómo es que se tiene que ir a desarrollando la pastoral, porque el sacerdote no puede tener ojos para ver todas las realidades. ¿Qué dicen ustedes? Excelente, excelente ejemplo, ¿sí? Muy claro, fácil de ayudar cuando se quiere hacer. Siempre hay alguien que está abierto a servir. Pero el punto aquí de partida es que la iglesia desde adentro puede hacer todo eso, pero necesita como ser informada. Así como el Papa es informado a través de los obispos, los párrocos es informado a través de las comunidades. Ese es el ejemplo que estoy poniendo. Y entonces estas comunidades que está formada por muchas personas y que existen para el servicio, para eso existen. No existen para otra cosa, existen para el servicio. Ellas deben comunicar al párroco las necesidades que hay en el entorno. Bueno, después ese servicio pues se da con autoridad, ¿verdad? La autoridad del mismo Cristo, que es para servir. Y luego la comunicación de los bienes, ¿verdad? No solo son espirituales, o sea, no solo son los sacramentos, sino también son los materiales, ¿verdad? Los que van dando origen a este servicio. Y por último, pues es la atención a los más necesitados, ¿verdad? A los que no pueden valerse por sí mismos. Entonces, para eso existe la iglesia. Entonces hay un servicio desde adentro y hay un servicio desde afuera, ¿verdad? Y básicamente desde afuera lo que muestra la iglesia es los servicios que realiza en el mundo. Fíjense que si nosotros vemos a través de la historia todo lo que existe hoy institucionalizado y algunas veces gubernamentalmente institucionalizado, fue trabajado por la iglesia, por el servicio a las necesidades. Háblese de los hospitales, porque en casi todos los lados se llaman San Juan de Dios, San Juan de Dios. Pues porque justamente Juan de Dios fue un laico, un sacerdote luego, que llevaba a la gente, no habían hospitales, los llevaba a su casa, Vicente de Paúl, Luisa de Marillac, laicos, Vicente sacerdote, pero Luisa laica, ¿verdad? De ahí salen las hermanas de la caridad. Personas que ante las enfermedades, ante las pandemias, vemos a la vaquita, a Santa Vaquita, que ante pandemias han habido siempre. Y entonces la iglesia es la primera que sale, no es la primera que se esconde, la primera que sale a servir, ¿verdad? Y entonces así va mostrando esa realidad de acuerdo a los servicios que va dando. Por una parte porque cree en Dios, porque esa fe se vive en la historia, porque no es una fe abstracta de ideas, sino de acciones, ¿verdad? Es una práctica, es una praxis eclesial y tiene efectos sociales. Entonces, la fe se vive en la historia, ¿verdad? Por otra parte, no son los mismos servicios que la iglesia presta cuando la sociedad tiene sus servicios asistenciales asegurados que cuando no los tiene. Los servicios que se destacan realmente son la solidaridad. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que ahorita hay muchas ONGs, mucha, ¿cómo se llama? Filantropía de mucha gente que hace esas fundaciones, ¿verdad? Y que son útiles, porque yo no digo que no sean útiles. Y lo hacen por muchas razones, por muchas razones. Y muchas razones que son buenas, no es que no sean buenas. Pero la iglesia
lo hace básicamente si se solidariza, si promueve la justicia, la reconciliación y que es profeta porque anuncia y denuncia, es porque lo hace desde la fe, ¿verdad? Desde la acción de Cristo, desde que quiere continuar ese anuncio de establecer el reino en el mundo, de la transformación, de la solidaridad, de la cercanía. Entonces, estos temas se desarrollan porque tiene una conciencia crítica la iglesia, ¿verdad? La comunidad, pero desde Cristo, crítica desde lo que es el evangelio, el anuncio de la palabra. Y todos estos proyectos pues van a promover la liberación, ¿verdad? Tienen esa fuerza humanizadora, o sea, de devolver la dignidad que por muchas razones se ha quitado, ¿verdad? Y entonces no se puede evitar que la iglesia no lo haga, ¿verdad? Nadie puede impedir a la iglesia el detectar las situaciones humanas en las que el hombre está degradado. Cada vez que vemos una degradación humana, pues justamente el proyecto es eso, ¿verdad? Recordar. Me agradezco mucho. Un abrazo. ¿Ya la llamaron? No. No, alguien tiene el Ah, bueno. Entonces, Pero ya nos llamaron. ya la llamaron. Ya Vero terminó. Ah, muy bien. Ajá. Bueno, muchas entonces gracias, Betsaida. Nos quedamos en servicios eclesiales fuera hacia afuera. Ajá. de iglesia. Bueno, está bueno. Feliz fin de semana. Gracias, Betsaida. Betsaida, a ti Gracias también. por todo. Gracias. Chaucito. Pasen bonito Gracias, fin de Betsaida. semana. Buenos días.